amigos, muy agradecido de participar en esta iniciativa de Aula Abierta y de CEPAS eh, para justamente poder comprender lo que está ocurriendo en Venezuela. Es necesario tener muy claras las ideas de los regímenes que están involucrados en el análisis de lo que es la situación de Venezuela. Es decir, cómo de una democracia representativa se pasó a lo que tenemos actualmente, requiere tener una concepción muy clara de tres elementos fundamentales. En primer lugar, precisamente del propio concepto de democracia, cómo nació, cómo se concibió inicialmente, cómo ha ido evolucionando y cambiando y cómo es su concepción actual. En segundo lugar, cómo son considerados los regímenes totalitarios, porque esto es un elemento que constantemente se indica en el caso venezolano y que hay que analizar con mucho cuidado, porque el totalitarismo implica una serie de características que precisamente no se corresponden con la realidad venezolana, y en ese punto del análisis, entonces donde nace la idea del autoritarismo, que tiene un origen eh, propio, bastante reciente, y que debe conocerse para entonces poder comprender cuál es la diferencia entre un régimen autoritario y un régimen totalitario, ¿no? Y en ese sentido es muy importante comprender cómo de los análisis más recientes se ve que la idea original de autoritarismo, que en principio era sinónimo de dictadura, ha ido cambiando, y cómo ese cambio se ha derivado justamente de la evolución de los regímenes democráticos. Es decir, la nueva idea del autoritarismo nace ahora de cómo el propio régimen democrático puede servir de medio para que el autoritarismo nazca o más propiamente renazca con características propias que deben ser analizadas. Entonces, como ven, por eso es que es muy importante conocer la diferencia entre estos tres términos que he señalado para poder hablar apropiadamente de lo que ocurre en Venezuela y poder calificar con la propiedad correspondiente de qué trata lo que está ocurriendo aquí. No se trata en lo absoluto de hacer un análisis exhaustivo, porque eso correspondería a unas jornadas más de trabajo, pero sí por lo menos a tener claras las nociones generales y básicas de estas ideas que he dicho. Y por supuesto, si vamos a hablar de autoritarismo y democracia, en ese supuesto es imposible no hacer referencia a los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido es importante destacar que democracia y derechos humanos como conceptos, como productos sociales, tienen un origen diferente, a pesar de que en la actualidad tienen una vinculación inescindible. Entonces, en ese sentido es importante tener claro cómo los derechos humanos tienen su propia conceptualización, tienen sus propios orígenes y tienen su propio desarrollo, y que la democracia ha tenido que asumirlo como un elemento propio, a pesar de también de derivar de un proceso social e histórico diferente. Por eso la relación entre democracia y derechos humanos es importante considerarla, porque al final la relación entre estos dos van a determinar una concepción del Estado y de la sociedad completamente diferente a la que se tenía, por ejemplo, cuando se crearon los estados liberales en el siglo XVIII. Y esto ha originado una evolución tanto del propio concepto de Estado como del propio concepto de derechos humanos. Y por eso es importante tener claras las ideas sobre cómo esa relación ha influido en la evolución de la normativa que regula todo lo concerniente a la protección del ser humano. Y por último, es importante entender que la democracia no es un elemento estático, sino que tiene sus propias dinámicas, y precisamente el caso venezolano nos está enseñando qué ocurre cuando esas dinámicas no son derivadas de la manera institucional que deben ser tomadas, y pueden acarrear el fin del propio sistema democrático. Entonces, para eso pues es importante tener claro cómo se interrelacionan los derechos humanos entre sí, y para esto es importante también analizar muchos de los mitos que existen en ese sentido sobre
sí es cierto, ¿no?, que existen tensiones entre los mismos derechos humanos, entre los de primera generación y los llamados, mal llamados de segunda generación, eh, porque justamente de esas debilidades conceptuales se valen los elementos antidemocráticos para generar unas diferencias que no son reales y sobre todo que no se corresponden con la naturaleza propia ni de la democracia ni de los derechos humanos. Entonces, una vez más, el conocimiento de estos conceptos es fundamental, no solo para entender lo que pasa en Venezuela, sino también para tener muy claras las ideas necesarias que debe tener cualquier persona sobre lo que es democracia, sobre lo que es derechos humanos, lo que son los derechos humanos y sobre el autoritarismo.